Bueno, hoy nos encontramos en el edificio Arronte y bueno, es la biblioteca que ocupamos aquí, que ocupa la universidad, prácticamente para el área de humanidades. Me encuentro con mi amigo Enrique, él, bueno, lo conocí en el taller de lógica, no sé qué quieras decir sobre ti, amigo, para que la gente te conozca. Pues, pues primero, gracias por la invitación, bro. Hubo por ahí un detallito con el video, Sí, pero aquí estamos. detalles técnicos. Detalles técnicos. Pues nada, soy estudiante igual que tú, pero de la carrera de filosofía. Estudié música también. Y pues aquí seguimos al filo, al pie del cañón. Ah, qué bueno. En este caso, bueno, tú que ya prácticamente ya nada más estás en lo de tesis. De toda la trayectoria que llevaste, ¿qué ha sido lo más impactante que te cautivó De la de la carrera. universidad? Ajá, de la carrera en sí. Pues la verdad, cuando entré sí me eclipsó mucho la variedad, o sea, de la filosofía, o sea, que la filosofía abarcaba muchísimo el campo, no solamente de la metafísica, de ontología, que es como lo más famoso de la filosofía, es decir, esas preguntas del ser, preguntas qué es el tiempo, qué es la vida. Casi a la filosofía se le conoce solo por eso, pero no existe otras áreas. La filosofía de la ciencia, la filosofía del arte, que se llama estética, la lógica, filosofía de la historia, hay todo. Y ya después cuando entré me di cuenta que no es que la filosofía estuviera en todo, sino que la filosofía de ella emanaba todo, porque pues era es la madre de todas las ciencias, y eso me cautivó su campo enorme. Y en ese caso, bueno, ya que comentas eso, ¿qué fue lo más difícil en tu trayectoria que digas, no manches, esto sí me costó? Y creo que es algo que también la gente debe conocer. Que digo, a todos nos han costado cosas. Por ejemplo, yo llegué sin Sí, saber prácticamente nada. sí, sí, carnal. Yo no había leído nada y es como de, o sea, pasas de diseño gráfico acá y es como de nada que ver, pero pues digo, creo que la constancia es importante. Pero en tu caso, ¿cómo fue esa situación? Completamente diferente. Pues mira, lo más difícil cuando entré fue el contenido de las lecturas. O sea, sí leía, pero no estaba preparado a lecturas tan fuertes, tan pesadas. No, no es lo mismo una lectura por gusto, de un cuento, un libro ameno, una historia más sencilla, no tan complejo, a tratados filosóficos con una estructura antigua. O sea, Sí. no sé, yo sentí demasiado fuerte el salto de unos cuantos autores contemporáneos muy ligeros a, no sé, a Aristóteles y a la metafísica de Aristóteles, a la física de Aristóteles, a Platón, la República. Que, bueno, hay unos que son al menos, no son más sencillos, pero otros son muy complicados. Sí. Por ejemplo, un autor así que digas, por ejemplo, en mi caso ahorita con lo que estamos viendo con Hegel, cuando ponemos Sí, el profe del seminario, sí. sí, él nos dijo, ¿saben que esto va a ser denso y hay Sí. que leer? Y es como, de, no manches, o sea, ¿cómo va a estar esto? Pues un autor, cuando entré, el más abstracto a mi gusto, es que fueron muchos, pero pues ya sabes, primero empezamos con los griegos, los presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Parménides, Heráclito y Parménides, porque ellos son los que primeramente hablaban del ser y son cosas muy, pues, o sea, sí tenemos conceptos para eso, pero pues son muy abstractos, son complejos. Entonces, yo creo que de los presocráticos, Parménides y Heráclito, y ya después Aristóteles, que retoma todo eso, Platón, ay, es que son varios, pero Sí, 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 me sí, quedo sí. con Parménides, de los más abstractos al principio, cuando empiezas la carrera. ¿De alguna clase que hayas tenido que digas, no manches, esta materia fue la que me agradó? Por ejemplo, en mi caso fue en Renacimiento, pues creo que tú estabas en ese entonces, Uh-huh. que dije, no, ya quiero tirar la toalla, ya me harté, ya no Creo puedo. que sí. Y me acuerdo que, no daré el nombre del profe, pero solo diré que fue Renacimiento. Y ahí aparecieron pues, tres autores que yo ubicaba por la ciencia. O sea, uno, Giordano Bruno, el segundo, Copérnico y Galileo Galilei. Dije, aquí es donde puedo explotar el conocimiento. El profe creo que vio en mí el entusiasmo que tenía en ese momento porque me dijo, es que te dejo los tres, tú los expones, pero quiero esto. Y vas, y aunque te daba el libro, está largo, pero te lo lees con unas ganas que dices, va, y sale toda la información y dices, va, creo que tarde o a mitad de camino te encuentras algo que dices, eres acá. En tu caso no sé cómo haya sido una situación así. Mm,
La que más me cautivó, Sí. la que más me cautivó fue lógica, al principio. Tuve como una especie de amor y odio porque primero la reprobé y luego ya la probé súper bien y después, pues lo que ya, bueno, Ale conoce sobre mi trayectoria, ya después la probé, hice un taller, ganaron la Olimpiada y así. Fue lógica, pero mucho después avanzando en la carrera, estética. Esas dos, pero yo creo que es que primero me encantó lógica y después, conforme el tiempo pasaba, estética. Esas dos son las que más me han gustado. Y por ejemplo, para la parte de lógica, ¿qué le podrías recomendar a la gente? Digo, igual ahí estoy en saca que han de ver esto, pero ¿qué les dirías como para no, o sea, no desanimarse con lógica? Porque, pues como tú sabes, ¿no? En mi caso también hubo el profe que nos dejó bastante tiempo y después de ya avanzas la carrera y ya hay cosas de lógica y dices, no manches, nunca vi lógica. Yo puedo sugerir que vean a la filosofía como un arte, como una ciencia. Es decir, cuando tú aprendes a tocar piano, cuando aprendes a pintar, etcétera, cuando te empiezas a dedicar a un arte, el arte lleva técnica. No puedes hacerla así como así porque no. El arte lleva técnica. Bueno, la filosofía también tiene su técnica. Entonces la técnica que desarrolla el pensamiento es la lógica. La lógica no lo es todo en la filosofía, pero sí es la técnica para hacer filosofía. Que lo vean así. Igualmente la ciencia tiene un método. Bueno, la filosofía también tiene un método del desarrollo del pensamiento para poder captar y entender mejor cosas abstractas, que es de lo que habla la filosofía. Entonces lo diría que no lo agarren con miedo, sino simplemente que lo vean como la técnica de algo. En este caso es la técnica para hacer filosofía. Cierto, sí, recuerdo que cuando dabas el taller más o menos nos decías, bueno, lo agarraba, yo recuerdo más un ejemplo que decías, si los que están como en un juzgado y se agarran conceptos de lógica, si estás en ese momento es agarrarlo, la lógica tiene que salir, y dije, no, yo viéndolo así, dije, no lo había yo pensado de esa manera en aquel entonces. Pero mira, yo sé que igual aquí no ha sido como todo color de rosa, también hay sus matices oscuros de la facultad. Sí. Pero algún momento que puedas tú contarnos como, sabes que me la pasé mal en esto, pero la pude sobrellevar. Yo creo que todos nos costó mucho trabajo, no es que la haya pasado mal, pero personalmente a mí me costó mucho trabajo la época de pandemia, las clases virtuales, y de por sí hablar de filosofía frente a frente es complicado, imagínate en línea, ¿no? Sí. Entonces, ese es un punto, pero otro un poquito más crítico, fue cuando di mi primer ponencia, empecé a dar mis primeros trabajos, porque, híjole, luego hay gente que en las ponencias te hacen preguntas que no tienen nada que ver con tu ponencia, que son preguntas incluso personales, ¿no? Entonces, pues muchas veces, bueno, yo siempre, y he visto que también lo hacen los ponentes, ya sean maestros o estudiantes, contestan sobre el trabajo, porque ya meterse con uno, pues bueno, es una falacia ad hominem, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo más difícil de repente es eso, es que a veces en un intercambio, ya sea de ponencia, en una clase o en una plática, a veces ya la confrontación ya no es de ideas, ya es de personas, y eso pues no puede ser. O sea, el filósofo no puede ceder ante una emoción porque lo sintió personal. No es personal. Si estamos debatiendo ideas retomadas de filósofos, pues no puede ser personal el asunto. Entonces, de repente yo creo que es complejo el debatir, no sé, entre filósofos o alguien de filosofía con un sociólogo, o alguien de filosofía con alguien de ciencia, alguien con alguien de arte, con alguien con un comerciante sobre, pues ¿cuál es tu opinión sobre el sistema capitalista, sobre ciertas cosas, ¿no? Muchas veces te das cuenta que a veces no sabe nada, ¿no? Y quien le preguntas de arte no sabe nada de arte. Lo mismo le pasó a Sócrates, ¿no? Llegó y
pues yo no sé qué es belleza, le voy a preguntar a quien hace arte, y se daba cuenta que ni el que hace arte sabe lo que es belleza, ¿no? O yo no sé lo que es justicia, le voy a preguntar a un político lo que es justicia y tampoco sabía lo que era. Entonces, por eso es que de repente a los filósofos nos toman como chocantes, como a Sócrates, como alguien... Ay, Y otra vez tú. ajá, Sí, un poquito, sí. alguien como un poquito molesto, ¿no? Como, ay, siempre tienes tu... Pero no, yo creo que eso es lo difícil, te digo, lo complejo. Lo crítico es como la apertura al diálogo sin tintes personales y siempre con una aceptación de ideas. Ajá, o sea, no me caso con mi idea ni con la tuya, compartimos ideas y tan. Y de hecho eso que comentas, hay un filósofo en UNAM que habla sobre, lo leí de hecho en un artículo, pero hacen mención de que la filosofía no se quede dentro de un ejemplo, dentro de la academia, dentro nada más Sí, de sí, sí, los sí, congresos entre pares y ya aquí hablamos y ahí quedó, sí. sino salir nuevamente o acercarse prácticamente a la sociedad. Y como mencionas, bueno, rescatando lo que habías comentado, prácticamente cuando sale todo este discurso como político de vamos a hacer justicia, bueno, ¿a qué justicia se refiere? ¿Qué es la justicia para usted? Entonces, bueno, con ese dato tú, ¿cómo verías esa parte? O sea, de que estemos, pues sí, afuera, ¿no? No solamente de la calle, estuviéramos afuera de... Pues sí estoy de acuerdo contigo en que la filosofía no se quede solamente en una aula de clases, en una biblioteca, en una conferencia. No, o sea, que el filósofo de repente, y también también las personas se atrevan a compartir o incluso ser refutados con ideas, algunas que les agraden y otras que no les agraden. O sea, hay de todo, ¿no? Entonces, creo que sí urge mucho en estos tiempos, que las cosas están cambiando, que todos como sociedad nos replanteemos bastantes cosas. Y bueno, esa es nuestra función. El filósofo siempre se replantea, propone, argumenta, descarta, analiza. Eso es muy, muy fundamental y yo creo que sí, con plataformas ahorita en redes sociales, con lo que estás haciendo ahorita, entrevistar a personas, esa es una manera de llegar, más bien, de tomar la filosofía y de hacerla llegar a gente que se dedica a filosofía, pero también a gente que no se dedica a la filosofía, pero con entrevistas así, con podcasts, con las ideas que tienes, podemos acercar a niños, a adultos mayores, a profesionistas que no tienen que ver con filosofía, y ellos van a dar cuenta que se pueden nutrir mucho de filosofía sin tener que a fuerza dedicarse a ella. Como te decía en el ejemplo, de repente uno le pregunta, como Sócrates, al político, oye, ¿qué es la justicia? Y bueno, si ni el político sabe, pero él empieza a saber qué dice la filosofía acerca de la justicia, pues se va a ver muy nutrido. O el artista, ¿qué dice la filosofía acerca de la belleza y del arte? Pues se va a nutrir. ¿Qué dice el científico? Que el científico se dé cuenta de qué dice la ciencia, qué dice la filosofía de la ciencia, igual se va a nutrir. Entonces yo creo que como sociedad nos podríamos nutrir mucho, pero es una apertura, es un trabajo de equipo. La sociedad tiene que interesarse un poco y nosotros también tenemos que sacar la filosofía de este cascarón, de este cascarón, para hacerla más amena y a veces es muy difícil, ¿eh? Lo que estás haciendo Sí. es muy difícil porque es agarrar temas complejos y hacerlos amenos y es muy difícil explicar algo muy complejo de una manera fácil. O sea, sí se puede, pero hay mucha chamba ahí de por medio. Y fíjate que esto que, pues ya bueno, ya conoces el objetivo que se da a conocer qué hacemos en filosofía o qué hacen los demás compañeros de las distintas áreas, porque al final de cuentas, mucha gente que puede pasar por los edificios dicen, filosofía, puro sujeto, un puro vago entra ahí, que no tiene otra cosa que hacer. Y dice, no, o sea, si conocieran, yo le digo así, si conocieran la belleza de lo que hacemos, si conocieran la magnitud de las cosas que vemos en las diferentes materias, dices, no pensarían, pues lo que piensa esta gente, que no somos nada, sino que hacemos cosas. Y como dices, hay, por ejemplo, tengo un amigo que es de física y él hablaba mucho del Big Crunch y todo lo que hablaba le dije, oye, eso me resuena la teoría del eterno retorno. Y empezamos a platicar y dice, no mames, sí es cierto.
Entonces, bueno, aquí hay en la que después eso puede quedar como en conversación, pero ya explicándolo más, entrando en detalles como de, aquí hay temas que podemos abarcar todavía, aunque digan, es que la filosofía ya quedó ahí, ¿no? O sea, ahí sigue. Sí. Yo me quedo mucho con la parte de Kant, que te digo que para mí también fue un autor. Y yo en lo personal no, me daba miedo leer porque dije va a estar complicadísimo, pero aquí yo rescato algo que también depende mucho del docente que te explique y también Sí. uno mismo que diga, ¿sabes qué? Uno es la materia y dos, tengo que hacerlo porque es parte de la formación. Y me quedo mucho con lo que dice Kant de piensa por ti mismo, porque hoy en día con la inteligencia artificial todo, ya nadie quiere pensar, es como de le pido esto y adiós, ahí quedo y ya vivo mi vida, nadie piensa. Entonces, tú en ese caso, ¿qué le podrías decir a los chicos o a los papás que logren ver esto? O sea, sobre dos cosas. Uno, sobre el área de filosofía y dos, pues sí, sobre el uso de estas nuevas, digamos, herramientas. Pues lo que platicábamos la otra vez, bro, acerca de este tema, y mi opinión es que sí, la tecnología pues sí es una herramienta muy fuerte. Ya no tenemos que leer un libro completo para encontrar ese concepto, simplemente se le pregunta a las plataformas Google entonces, o la IA, y te da la respuesta muy rápida. Está bien ese acceso, pero tampoco hay que depender de ello porque si no nos volvemos pues dependientes de la creación. De alguna manera un poquito inútiles mentalmente. Sí. Entonces, ahora no está mal que la ocupemos nosotros como estudiantes de filosofía, como profesores de filosofía, como profesionales de las humanidades, que involucremos a las inteligencias artificiales. De repente sería curioso, ¿no? Como preguntarle a la inteligencia artificial, hacer las preguntas filosóficas y ver qué opina como inteligencia artificial sobre el ser, sobre las cosas que nosotros trabajamos, ¿no? Sobre la belleza, la justicia, el alma, la verdad, esos conceptos y categorías que de repente son muy, muy complejos de entender para nosotros que estamos en filosofía. Te digo, sí es bueno incluirlo a la inteligencia artificial, a estas nuevas herramientas, pero no depender de ella. Y pues a los papás, a los estudiantes, como bien dices, es un trabajo en equipo, porque por ejemplo, daba este ejemplo, ¿no? Tenía un poquito de miedo en acercarme a este autor que se llama Immanuel Kant, pero gracias al profesor, al docente, no aparté ese miedo y me di cuenta que sí es difícil, sí lo es, pero no es imposible. Sí. Entonces, eso mismo podemos hacer con la inteligencia artificial. Algo que nos cueste mucho, apoyarnos de esta inteligencia artificial, de estos nuevos, de la época en la que estamos, de esta nueva era, y hacer el más trabajo en menos tiempo, pero no depender de ello. Yo creo que, por ejemplo, este es un medio, ¿no? Esto hace 100 años no era posible. Todo era a través del periódico, a través de las notas, de libros. Si querías saber cómo fue una conferencia, había que revisar el texto. Sí. O la publicación, o platicar directamente con los autores, si es que seguían vivos, si no, pues lo que se había dicho sobre eso. Pero ahora, este video que estamos haciendo va a quedarse mañana y en 100 años alguien lo podría ver y decir, mira, hace 100 años se opinaba los filósofos se empezaron a dar cuenta de la inteligencia artificial y esto empezaban a opinar. Entonces, este material se vuelve muy valioso conforme avanza el tiempo y quien le da esa valía es la gente y también la inteligencia artificial, porque gracias a ella extendemos. Alguien de aquí, alguien no sé, del otro lado del mundo nos podría escuchar sin tener que venir con nosotros. Maravillas de la época en la que estamos, ¿no? Entonces, pues sí, eso opino sobre la unión de la filosofía y nuestra época, sobre las herramientas de la inteligencia artificial. Y yo para cerrar este pequeño video, ¿algún libro que les quieras recomendar como para irse introduciendo un poco en temas filosóficos? Libro, está complejo cualquier libro de filosofía, la verdad, pero
más que un tipo bestseller, sino un libro ya como tal de filosofía, para realmente empezar a acercarse a filosofía, yo sugiero los diálogos de Platón. Obviamente Platón tiene sus diálogos de juventud, madurez y vejez. Unos son más difíciles que otros, pero otros están escritos a manera de novela. Sí. Hay personajes, entre ellos debaten sobre ciertos temas filosóficos, pero a través de ellos estás aprendiendo. ¿Qué pensaban en los antiguos, no solo los griegos, qué pensaban en voz de fulano de tal sobre la verdad? Y luego el otro fulano de tal, opinión contrastada con el primero, pero cada uno representa escuelas diferentes. Eso en pluma de Platón. Yo sugiero ese libro porque hay otros libros pesados. De repente hay gente que empieza con el anticristo, con cosas difíciles de Nietzsche que, digo, de que se pueden leer, Sí. pero una cosa es leerla y otra cosa es entenderla. Sí, es lo que creo que se comenta muchas veces en las aulas, que dice el docente, bueno, el profe más que nada, de llegan a filos y ya me leía Nietzsche, o sea, no, chavo, o sea, no porque ya lo hayas leído ya estás iluminado, no, hay que tener, siento que también hay que tener cuidado con eso, no porque ya lo leíste ya, no, o sea, pero como dices, yo igual sugeriría eso, los diálogos de Platón. Yo tengo muy pegado el de Hipias Mayor, por estética, ese, y por antigua Leyes y República, creo que La fue como que de su mecha. librazo ese, la verdad. Incluso, por ejemplo, la apología. Sí. La misma apología, no es la apología de Sócrates, por cierto, no es así tan, o sea, sí es exigente, pero está lograble, está muy lograble. Y como bien dices, otros de Hipias Mayor, Hipias Menor, el Menón, de los sofistas, sí, hay varios que... Y en este caso, digo, porque siento que habrá gente que pregunta, ¿puede ser cualquier editorial o es como acá en la academia de tal editorial tienes que leer porque esta está bien traducida y toda la onda? Los libros Gredos, las editoriales Gredos, una editorial española, es muy buena porque tiene todo muy estudiado. Si se usa esta palabra, porque esta palabra en español viene del latín tal y del griego tal, entonces se tradujo así. O sea, son muy, muy delicados en cada cosa que se está haciendo. Por eso son muy buenas, muy aclamada esa editorial en español. Pero sí es difícil porque de repente muy exigente, te da muchísimos datos, demasiados. Entonces esa es una muy buena, muy profesional. Pero si es un acercamiento, pues casi cualquier editorial, casi cualquiera, digo, porque hay unas que quien transcribe de repente no entiende el concepto y pone otro, pero ya lo alteró. O sea, ya no está respetando lo que Platón quiso decir, lo que los traductores están tratando de decir, muy apegado a lo que Platón está escribiendo. De repente, Fondo de Cultura Económica es un buen acercamiento para los diálogos de Platón. Ese es otro muy bueno. Yo creo que sí. Es que la desventaja de Gredos es que luego es un poquito alto en lo económico. Pero esas dos editoriales para mí serían una muy buena opción. Pues ahí lo tienen. Si quieren leer filosofía, pueden empezar con Gredos o checar Fondo de Cultura Económica. Pues te agradezco, amigo, nuevamente tu participación y ahí estamos.